mesa del debate el tema de la propuesta del referéndum, de 3 temáticas concretas que ha hecho el presidente de la República del Estado plurinacional. En esta circunstancia, nosotras vamos a tratar de discutir sobre este tema, focalizando esta problemática en este Instituto de la Democracia Participativa, a efecto con 4 personas importantes a las cuales agradecemos su presencia. Estamos hablando de José Antonio Rivera y quisiéramos pedirle que por favor, en su calidad de constitucionalista, nos haga una breve reseña histórica de lo que ha representado el referéndum, la aplicación de esta y la parte legal y política que involucra esta en nuestro sistema jurídico, en nuestro entramado jurídico actual. Muchas gracias, querida Erika. A ver, sobre la base de lo que ya ha explicado Chunca, desde la perspectiva constitucional, de manera general, los mecanismos de una democracia participativa o semidirecta son el plebiscito que se utiliza para las consultas sobre la adopción de políticas públicas o adopción de decisiones del ámbito administrativo. El referéndum se utiliza como mecanismo de consulta ciudadana para la aprobación o rechazo de textos normativos, la revocatoria de mandato para retirar la confianza a los representantes mandatarios y la iniciativa legislativa ciudadana para la participación. En el caso del sistema constitucional boliviano, la tradición constitucional es que desde el nacimiento a la vida republicana hasta la reforma constitucional del 2004, Bolivia adoptó como régimen de gobierno la democracia representativa, de manera que en el artículo 4 de la Constitución hasta la reforma del 94, la norma preveía que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes elegidos por voto popular. Pues la reforma constitucional del 2004, a pesar de que esa norma no estuvo incluida en la ley de declaratoria de necesidad de reforma, en la ley de aprobación de la reforma constitucional se introduce como mecanismos de participación ciudadana el referéndum, la revocatoria, la iniciativa legislativa ciudadana, además de la Asamblea Constituyente. La primera ocasión en que se implementa constitucionalmente la consulta popular, el referéndum, es en el año 2004, cuando el presidente Carlos Mesa decide consultar a la población sobre la aplicación de la política energética, que era parte de la agenda de octubre como salida de la crisis, aquella crisis social política de octubre del 2003. Allá el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia constitucional 0064-2004, viabiliza el referéndum, señalando que en el sistema constitucional boliviano, dado el mandato de la Constitución, donde no se incorpora el plebiscito, el referéndum se aplica en sentido extenso, tanto para la consulta sobre la aprobación o rechazo de textos normativos, cuanto para la aprobación o rechazo de políticas públicas o de medidas de orden administrativo. Ya en la reforma constitucional de 2009, el texto aprobado, promulgado el 7 de febrero de 2009, el artículo 11 de la Constitución prevé que Bolivia adopta para su régimen de gobierno la democracia directa, participativa, representativa y comunitaria, y que la democracia participativa se ejerce a través del referéndum popular, de la iniciativa legislativa ciudadana, de la revocatoria de mandato, las asambleas y los cabildos. Y en vigencia de esa constitución, la primera aplicación del referéndum fue para precisamente aprobar o rechazar la constitución aprobada, no sancionada por la Asamblea Constituyente en el proceso 2006-2007, cuando el 25 de enero los ciudadanos y ciudadanas concurrimos a las urnas y por el voto del 62 punto tantos por ciento se aprueba el texto de la Constitución vigente. Posteriormente también hace uso del referéndum otra vez para
la consulta sobre aprobación o rechazo de texto normativo cuando la Asamblea Legislativa, en uso de la competencia que le confiere el artículo 411, parágrafo segundo, no como órgano de poder constituido, sino como un poder constitucional reformador, activa la iniciativa de la reforma parcial del artículo 168 de la Constitución, y el 21 de febrero de 2016 se aplica el referéndum constitucional aprobatorio, donde se nos consulta si estamos de acuerdo o no con la reforma parcial del artículo 168 de la Constitución, y por mayoría la ciudadanía rechaza la iniciativa. Este es el recorrido del referendo constitucional. Por lo tanto, es en ese contexto que la ley 026 regula el referendo respecto a las diferentes modalidades. La ley hace referencia a las consultas a través de referéndum de alcance nacional, de alcance departamental, de alcance municipal. Cuando se trata de consultar, por un lado, la adopción de políticas públicas, de políticas administrativas, y en cuanto se trata a textos normativos, el referéndum departamental es para aprobación o rechazo del estatuto autonómico de la entidad territorial autónoma departamental, para la aprobación a nivel municipal, para la aprobación o rechazo del texto normativo de la Carta Orgánica de la entidad territorial autónoma municipal en las regiones autónomas, para la aprobación o rechazo de su estatuto autonómico regional, y en el tema de las naciones indígenas originarios campesinos se utiliza el referéndum para la conformación de la entidad territorial indígena originaria campesina autónoma, porque es por voluntad política popular que se tiene que tomar el paso para conformar la entidad territorial indígena originaria campesina autónoma, con la agregación de municipios, provincias, y también se aplica para la aprobación de su estatuto autonómico. Por lo demás, se podría aplicar el referendo para las consultas que obligadamente el Estado debe realizar a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, como consulta previa para la adopción de medidas legislativas o administrativas que puedan afectar sus derechos colectivos, o para la explotación de recursos naturales ubicados en el territorio de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, recursos naturales estratégicos. Y también por mandato del artículo 343 de la Constitución, que reconoce el derecho de las y los ciudadanos a la consulta previa para los casos en que el Estado tenga que adoptar medidas de orden administrativo o legislativo que pueda afectar el medio ambiente. La preservación del medio ambiente genera un derecho ciudadano de la consulta previa. En todos estos casos, que no se refieran a la reforma parcial de la Constitución, cuando el referéndum sea de alcance nacional, puede ser convocado por la Asamblea Legislativa Plurinacional o por el presidente del Estado a través de decreto supremo. Cuando es de alcance departamental, será la autoridad correspondiente. Diferente es el caso de del referendo constitucional aprobatorio de una reforma parcial de la Constitución. Porque en materia de reforma constitucional, según el parágrafo primero del artículo 411, la reforma total compete a la Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, misma que será convocada previa consulta ciudadana a través de referendo constitucional consultivo, caso en el que esa consulta a través de referéndum puede ser activada por convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por convocatoria del presidente o presidenta del Estado, o por iniciativa ciudadana, pero es para asamblea constitucional, para un referéndum constitucional consultivo, no para referéndum constitucional aprobatorio, para la reforma total, caso en el que será la Asamblea Legislativa, y para la reforma parcial de la Constitución, el texto normativo es claro cuando asigna competencia a dos instancias, reitero,
el poder constitucional reformador ejercido por la Asamblea Legislativa como una labor extraordinaria, diferente a su labor legislativa como órgano de poder constituido, o a la iniciativa ciudadana correspondiente al equivalente del 20% del último padrón electoral. Esto un poco la descripción Sí. del referéndum en el sistema constitucional boliviano. Muchísimas gracias, Toño. En realidad tú nos has dado un pantallazo de lo que representa esto y la situación concreta en la que se ha generado con el planteamiento del presidente es precisamente dos, por lo menos, de las tres preguntas implicarían necesariamente una suerte de reforma parcial de la Constitución, ¿no es cierto? Se entiende que se están activando una serie de procedimientos ante el Tribunal Constitucional, eso ya lo vamos a discutir en el curso de esta sesión, ustedes van a tener la palabra, pero es muy importante lo que tú has señalado, o sea, los institutos de participativos son muchísimos, inclusive está el control, la consulta previa, y el artículo 11 de la Constitución, vale la pena señala que todos estos son vinculantes. No así lo que se llama la asamblea y el cabildo, que a veces lo hacemos vinculantes. Eso es un tema aparte, pero ahora volvamos nuestros ojos al referéndum. A propósito de los referéndums, también hay que recordar que hemos estado movilizados precisamente para activar una reforma parcial, para la reforma judicial, y se trataron de juntar un porcentaje determinado de firmas y no pudo hacerse. Ese es un ejemplo concreto de cómo se puede canalizar una reforma parcial, pese a que los umbrales son muy altos.